Hola, hola, buenas noches. Aquí José Luis Cermeño en un nuevo episodio del programa Análisis de Mensajes de Película. Les recuerdo que hoy vamos a platicar sobre la película Hotel Transilvania. Bueno, ahí les pido cuando vayan llegando que por favor manden un saludo, algo por escrito, simplemente para saber que sí está funcionando todo bien, que sí me están llegando los mensajes. Entonces ahí cuando aparezca alguien, dice Diana Zaragoza Oli. Hola bonita, buenas noches. Y pues bueno, sí lo voy a decir, tú fuiste la que mandó esta propuesta, entonces qué bueno que andas por aquí. Ganó tu película, ya ves que la semana pasada me decías que andabas decepcionada de que todavía no ganaba. Y te dije, vas a ver, ya lleva 2 segundos lugares. Y pues sí ganó ese jueves, o sea, en la encuesta pasada. Dice Mauricio Colin, hola amigo. Hola Colin, ¿cómo estás? Buenas noches amigo. Y pues bueno, ya que si hay gente, nomás paso rápido a los comerciales. Recordarle que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Los jueves mando una encuesta con 6 opciones de películas y la que tiene más votos siempre respeto. De hecho, por ejemplo, esta 2 semanas antes con Matrix perdió por un voto. Dice Diana, el sabor de la vino. Supongo que está tomando un vinito mientras ves el programa. Qué bueno, provechito. A tu salud. Pues muy bien, muy bien. Y pues bueno, también rápido recordarles que los lunes tengo el programa Reflexionando. Va a estar muy interesante este lunes. Y dice de la victoria. Ah, ya. Pues sí, sí, por eso lo dije, ¿no? De hecho, esta es la primera película que tú propones y pues no tardó tanto en ganar. Simplemente que pues con Klaus te lo dije, ganó el espíritu navideño. Luego vino Matrix, que pues también estuvo en cines la nueva. Y Tierra de Osos 2 creo que le ayudó pues que ya había dado la una, ¿no? Dice Mauricio Colín, la última de Hotel Transilvania es un asco. No sé, no la he visto. Ahorita pues no me quise como ensuciar mi espacio porque sabía que había ganado esta, pero pues gracias por el comentario, Mauricio. Sí sé que tú ya la viste. Tú tienes todos los streamings. Esa por cierto está en Amazon. Bonita, tú que si la quieres ver, la nueva está en Amazon. O si quieres, luego el link me comentas y te lo paso. Entonces dice Emma Trinidad, buenas noches. Dice Ascensión Vega, hola José Luis, buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ay, nomás rápido, antes de empezar con los mensajes, recordarles que si creen que este episodio o algún otro le puede funcionar algo, pues etiquétenlo o compártanlo donde ustedes gusten, o pues simplemente si saben que a alguna persona en específica le gusta, por ejemplo, Hotel Transilvania, pues lo pueden etiquetar, ¿no? Dice Diana, ya vi todas, entonces supongo que también ya viste la última, la que salió apenas en Amazon, pues está perfecto. Pero bueno, entonces ustedes lo saben, ahorita que veo que varios están comentando, yo mis mensajes busco darlos más desde el perfil de coaching, pero ustedes lo que elijan comentar de las películas es bienvenido, que si les gustó tal escena o tal comentario, pues aquí recuerden que yo no manejo ninguna verdad absoluta y si no lo hago en reflexionando, que ese es más como clase de coaching, pues aquí menos. Al final del día, pues todo lo que yo platico de los mensajes, pues aunque sí busco darles un perfil de coaching, pues es como mi interpretación, lo que yo interpreté de esa escena, de ese diálogo y así, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a todos y pues voy empezando con el primer mensaje. Dice, Mavis, niña, quería salir de casa y su padre le dijo que no. Le enseñó que los monstruos debían tener miedo a los humanos. Y entonces aquí me encantó este mensaje porque pues es lo que yo les he dicho. Cada quien ve, digamos, la realidad desde su propia interpretación. Y entonces, así como los humanos en teoría, pues veían a los monstruos como los villanos del cuento, para los monstruos, los humanos eran los villanos del cuento. Y al rato vamos a ver que sí había una razón por la que realmente el conde Drácula sentía que eran los villanos. Sí, sí hay una razón, no es simplemente como que era paranoico o algo así, ¿no? Dice Lisbeido Quiteiro, hola, buenas noches. Hola Quiteiro, qué bueno. Ya tenía mucho que no te había en mis programas. Qué bueno que aunque sea pases a saludar o no sé si te vas a quedar un rato más. Bienvenida. Entonces, bueno. Entonces, como les decía, al final del día, este mensaje se los he dicho, por ejemplo, en otros episodios, eso, si lo quieren ver aterrizado, no tanto como lo del villano, pues la interpretación del pasado. Porque muchas veces es como el pasado pues fue un evento neutro, pero cada quien lo interpretó a su manera. Y entonces pues pasa eso de que alguien siente, supongamos, yo siento que lo viví de una forma y mi hermano, el mismo evento siente que lo vimos totalmente diferentes.
Y no quiere decir que necesariamente alguno de los dos esté mintiendo. Simplemente que por nuestras propias heridas, por nuestra historia personal, por nuestras propias características, el mismo evento lo vivimos diferente, ¿no? Entonces fue lo que me gustó de ese mensaje en ese sentido de que le digo, pues no tanto si lo quieren ver como hay que quién era el villano, pero en la realidad pues sí pasa eso, que esos eventos del pasado muchas veces, y bueno, aquí ya saben que a mí me gusta como compartir un poco de lo mío, sí siento que puedo aportar. Yo antes de tener las herramientas que hoy tengo, pues yo sí me iba como en el tengo razón y decía, no, o sea, o tal, yo no me iba tanto en el que están mintiendo, yo me iba en el, pues lo están recordando mal. O sea, yo estoy seguro que yo sí lo recuerdo bien y que ellos lo recuerdan mal. Entonces yo me clavaba mucho en eso. Y ya luego fue que ya poco a poco entendí que pues no, o sea, necesariamente, o sea, cada evento pues fue de cierta forma y dependiendo precisamente, como he dicho, mis heridas, mi historia, mi interpretación, yo lo vi de una forma y la otra persona no es tanto que necesariamente miente o que lo interpretó mal, simplemente pues lo interpretó con sus propias heridas, su propia historia personal, sus propias características, ¿vale? Entonces, si alguno de los mensajes tienen dudas, pregunten con confianza, recuerden lo que yo les digo, no hay preguntas pendejas, simplemente hay gente que se la pierde por no preguntar, ¿vale? Y les recuerdo, si ustedes quieren hacer sus propios comentarios de la película, son bienvenidos, ¿vale? Yo aunque les repito que les doy un poco más el perfil del coaching, pues adelante los que quieran comentar. Dice Ani de Sales Ferra. Buenas noches, José Luis, amigo. Hola, ya tenía mucho sin verte con en el programa, sé que de repente se te complica, que el gimnasio, no sé, luego me has dicho, pero pues qué bueno que estás nuevamente en uno de los episodios. Bienvenidos a tus comentarios, Ana. Va. Entonces, el siguiente mensaje que encontré, este Drácula, pues justo como le había metido el miedo a su hija, se puso ella así un poco asustadiza y le dice, a ver, tranquila, bebé engendro, no tienes de qué preocuparte, le prometí a tu madre que yo te protegería para siempre. Y bueno, para dar un poco de contexto, pues Drácula era un papá soltero, o sea, la mamá de Mavis pues ya tenía mucho de muerta, entonces pues ya tenía mucho que Drácula era el que pues prácticamente era papá y mamá de Mavis, ¿no? Y entonces, bueno, un poco aterrizándolo, lo quiero llevar a ese contexto de que, por ejemplo, pues lo he dicho muchas veces, y lo dije en el episodio de machismo en Reflexionando, México es un país muy machista, entonces aquí de repente por ese perfil que tiene muchos mexicanos del machismo y también mujeres, también hay muchas mujeres que fomentan el machismo, es muy fácil que generalicen que los padres no se comprometen con los hijos. Pero pues no necesariamente, y por eso es esa importancia de no generalizar. Tal vez sí hay un alto porcentaje de padres que se comportan así, pero no todos, o sea, y yo sí lo he visto, hay padres que realmente se comprometen con sus hijos y muchos tal vez a veces por su trabajo no les pueden dar todo el tiempo que quisieran, pero yo veo como el mucho o poco tiempo que les dan buscan que sea de calidad. Y yo pues por ejemplo, pues sí, o sea, aunque yo no soy papá, yo nunca he tenido pues ese privilegio, pero pues lo veo por ejemplo con mi hermano Alejandro, con mi primo David, lo he visto con, por ejemplo, ahorita que andaba por aquí Colin, lo he visto él también, de repente le gusta mucho compartir ese tiempo con sus hijos, ¿no? Entonces al final del día, aunque sí, lo repito, en los países machistas como México, pues sí hay un poco esa tendencia, pues no quiere decir que aplica a todos, y así como Drácula, pues era el que se hizo cargo de Mavis de chiquita, pues aquí tal vez no necesariamente sea tanto el que tengan que ser papás solteros, pero pues aunque también haya una madre y tal vez el padre no dedique tanto tiempo por su trabajo, pues sí veo eso que algunos buscan que sea tiempo de calidad. Dice Diana, mi papá es el más cool y amoroso. Creo que necesitamos quitar ese estigma de generalizar. Sí, bonita, muchas gracias. De hecho, te agradezco que yo a veces, en alguna reflexión o a veces en alguno de los episodios, de repente he dicho algún comentario que puede terminar como ser generalizado y como tú dices, ¿no? Entonces, por eso fue lo que me gustó este mensaje, para no generalizar. Y pues sí, tú ya me habías platicado un poco de tu papá y pues por lo que me he escuchado, que tú me has contado de él, pues sí se ve que es muy cool y que sí es muy amoroso. Entonces, creo que queda perfecto al ejemplo de Drácula. Y pues qué bueno que no solo di los ejemplos de las personas que yo conozco, sino que tú desde tu elección elegiste compartir que también tu papá es alguien con el que te la pasas muy padre y que es muy amoroso contigo.
Muchas gracias, bonita. Va. Entonces, el siguiente mensaje que encontré es, bueno, esas dos primeras escenas todavía no estaba construido el hotel. Y entonces justo esta escena viene de cuando ya por fin está el hotel y cuando ya llega la gente, Drácula dice, bienvenidos a Hotel Transilvania, sin humanos desde 1988. Y bueno, aquí un poco tal vez sacando de contexto, lo importante que yo veo en ese mensaje es de que le estaba dando una diferenciación, algo como único y que lo hacía diferente. Entonces creo que hoy en día, por ejemplo, que ya hay tanto negocio digital, tanta gente que, por ejemplo, da sus propios igual programas en vivo o pues cualquier tipo de negocio, independientemente que tal vez hagas algo muy parecido a la mayoría, siempre hay que buscar algo a ti como que te diferencie, que te haga, ok, ¿por qué elegiría a, pues no sé, por ejemplo, a Emma o a Diana o a Ana o cualquiera de los que está aquí, ¿no? Entonces al final del día, pues creo que eso es muy importante en el sentido de que pues es lo que hace que atraigas a cierta gente, porque también si te quedas muy generalizado, pues a veces es muy difícil que digan pues por qué él sí, en cambio a otros que tal vez sí eligen diferenciarse, pues es más fácil, ok, tal vez me hace clic esa cosa en ese profesional, ¿no? A ver, Emma, déjate leo. De hecho, era un papá sobreprotector y aunque Mavis ya había crecido, para él seguía siendo una niña. Sí, Emma, ese mensaje lo vamos a ver más adelante. También tenía sus contras en Drácula y varios de los mensajes que voy a platicar sí tienen que ver que era sobreprotector y que pues de repente también le fallaba del otro lado, ¿no? Pero ese mensaje lo quise como enfocar un poco eso de que de repente, te digo, tanto en México como en algunos países que son muy machistas, de repente se generaliza eso, es como que, no, como que los hombres no se interesan por sus hijos, como que la única que puede dar amor incondicional es las mamás porque les vienen los genes, pero solo a las mamás, y pues no, por eso me gustó ahorita, por ejemplo, que compartió Diana, como es su papá, que alguien cool, amoroso, les digo que yo, por ejemplo, lo he visto con mi hermano Alejandro, con mi primo David, con mi amigo Mauricio Colin, y pues obvio que no lo puedo decir conmigo porque pues yo no he tenido ese privilegio, pero sí lo he observado en personas que son queridas por mí y veo cómo sí son amorosos y buscan dar tiempo de calidad con sus hijos, ¿no? Pero si eso lo que dices también, digamos, es como, ahorita si quieren decir, este mensaje lo enfoqué un poco en las luces de Drácula y tú estás hablando un poco de las sombras, que sí las vamos a hablar más adelante. Muchas gracias por tu aportación, Emma. Y mira, y justo tiene que ver con el siguiente mensaje que encontré, que es, estaban justo festejando el cumpleaños 118, o sea, no 18, 118 de Mavis, y entonces allá los invitados les dice, bueno, todos estaban como en los días previos, entonces le dice Drácula, tengo que ir a ver a mi linda niñita, y entonces uno de los invitados le dice, pues tu hija ya no está tan niñita. Y él se enoja porque y también era como que algo muy particular de Drácula. De repente le decían algo que no le gustaba y él se enojaba, ¿no? Entonces se enoja y replica, no, si es una niñita, ¿no? Y entonces creo que también va totalmente a la mano lo que dice Emma. Y este mensaje al aterrizar lo quiero enfocar un poco más en ese sentido, no tanto en la sombra de Drácula, que sí se va a ver en otros mensajes, pero en el sentido de que los padres, y eso sí siento que va de la mano tanto papá, mamá, siempre van a ver a sus hijos exactamente como sus niños. Y entonces, por eso, todas esas personas que se tardan tanto en salir en el nido, pues al final del día tal vez ya sean independientes económicamente, pero de cierto modo no lo siguen siendo totalmente porque, pues siendo honestos, muchas veces, a ver, tal vez cooperan para ciertas cosas de la casa, pero no sería en la misma medida que si ya tuvieran su propia residencia, ya sea donde fuera, una casa o un departamento, donde quisieran, pero que ya fuera totalmente responsabilidad de ellos. Y bueno, independientemente de que dijeras, ok, hay personas que dices, si abandonan el nido y hasta ya digamos que son independientes económicamente, pero si no lo son emocionalmente, pues ¿qué pasa? Que tienen precisamente pues esa mamitis o ese papitis que al final pues afecta mucho en las relaciones de pareja, porque ¿qué pasa? Ya sea que, porque pasa en los dos bandos, tanto para hombres o mujeres, pero pues que al final a su pareja en vez de
hacerla como su prioridad. Muchas veces sigue siendo su prioridad tanto el papá o la mamá con la que tienen ese apego insano, ¿no? Pero bueno, creo que va un poco de la mano de lo que decías de que es medio sobreprotector, pero te digo, aquí más que enfocarlo un poco en Drácula es como para esas personas que no han elegido pues independizarse, salir del nido, y te le digo, y a veces aunque salgan del nido, pues es esa como dependencia emocional, ¿no? Dice Diana, bla, 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 y qué difícil y aterrador debe ser soltar la imagen de tu hijo y verlos como adultos. Yo tampoco soy mamá, pero definitivamente es un reto tanto para los padres como para los hijos. Lo veo en el consultorio a diario. Sí, Diana, gracias, bonita. De hecho, al rato voy a dar el otro lado de la moneda, como tú dijiste. Este mensaje lo enfoqué un poco en ese sentido, pero pues sí, como tú dices, a veces, independientemente de que se salga del nido y se logre esa independencia económica, muchas veces quedan esas dependencias emocionales, ¿no? Dice Alejandro, saludos Joe. Hola bro, buenas noches. Ya justo abrí hace un rato de un mensaje de ti. Ahí luego si lo quieres ver. Dice Diana, sobre todo cuando su identidad como seres humanos ha girado tantos años en torno a sus papás. Exacto, bonita. Era lo que yo decía, que a veces, te repito, no solo es el salir del nido o el ser independientes económicamente. Hay personas que ya viven en su propio hogar, que ya se hacen responsables económicamente, pero como dices, toda su identidad ha girado en torno a sus progenitores. Usualmente es a uno de los progenitores. Luego, pues puede ser por muchas de las razones. Alguna común es que, por ejemplo, ya se murió alguno de los progenitores, entonces se enfocan demasiado en el que sobrevive, pero pues repito, es una de tantas razones. Igual puede que sigan los dos y como quiera, pues tienen ese apego muy fuerte a papá o a mamá, ¿no? Pero sí creo que algo que complementaste muy bien es eso, que toda su identidad lleva mucho tiempo girando a él y por eso afecta sus relaciones de pareja, porque no le acaban de dar a su pareja la prioridad que merece, que independientemente del dicho ese de que tú eres la persona más importante en tu vida, pues al menos después de ti sí debería serlo tu pareja, ¿no? Y en ese caso, los que sufren de mamitis y papitis, pues siguen dando esa prioridad a dicho progenitor, ya sea el papá o el mamá con que tengan ese apego, ¿no? Dice Lady Serimar, hola. Hola Serimar, ya tenía mucho sin verte en el programa. Qué bueno que andas por aquí, ya sabes, con confianza participando. Bueno, si lo eliges, ¿no? Te lo digo porque cuando participabas con confianza, entonces nuevamente si eliges participar, bienvenida, ¿no? Dice Dolores Irianda, gracias por todo lo que nos compartes, José Luis Cermeño, y todo el aprendizaje que nos dejas. Gracias, gracias, gracias. Un placer, Dolores. De hecho, creo que a ti no te he visto en mis episodios y por eso a ti y a cualquiera que esté aquí les comparto que tengo álbums con todos los episodios, o sea, en el grupo, con todos los episodios del programa Reflexionando y con todos los episodios del programa Análisis de Mensaje de Película. Si alguno quiere que lo etiqueten en los álbums, me dice, luego hay personas que me lo piden, o si quieren en alguno de los episodios en específico, pues también con confianza, ¿no? De repente me ha pasado, por ejemplo, que me quieren pedir películas que ya di y les digo, no, esa ya la di, pero pues si quieres te etiqueto en ese episodio, ¿no? Entonces, qué bueno que te funcionan o que te aportan las herramientas o las distinciones que doy aquí, pues me da mucho gusto, Dolores Irianda, ¿va? Entonces, pues les repito, ahorita he estado muy, muy participativa Diana, porque pues también, obviamente ella eligió esta película y pues está muy emocionada, pero quien lo elija, con confianza, ¿no? Les repito que aunque yo me enfoco un poco más en darlos desde el sentido del coaching, es bienvenido si ustedes empiezan a decir un poco como Emma, lo que les gusta o que no les gusta de cierta escena, ¿no? Pero va. Entonces, creo que pues ya de ese mensaje ya quedó un poco muy claro, hasta me extendí bastante, ya gracias a que me apoyó mi amiga Diana, pero pues voy al siguiente. Recuerden, si algún mensaje de los que di no quedó claro, con confianza díganme, no se entendió, dímelo diferente o explícame con manzanitas como quieran, con confianza, ¿vale? Voy al siguiente mensaje. Entonces, según Drácula, le dio permiso a Mavis de salir, pero realmente le envió un pueblo falso donde los humanos eran zombies disfrazados que la querían quemar. Y miren, si se fijan, esto va mucho más de la mano de lo que decía esta Emma, ¿no? Tal vez el mensaje que di hace rato no era tanto, pero aquí
pues sí se ve pues ese sobreprotector, ¿no? Pero bueno, aterrizándolo, yo lo voy a llevar un poco más en el terreno de cuidado con esas personas que te dicen lo que creen que quieres oír. Y entonces, y yo se los he dicho muchas veces, claro que hay victimarios y hay víctimas, pero independientemente de que ya en un proceso profundo también se trabaja eso, pues al menos aquí, tanto en los episodios, en las reflexiones, a mí me gusta enfocarme, pues ahora sí, en los que sí lo eligen trabajar, pues se puede decir que usualmente es la víctima, ¿no? Entonces, pues aterrizando nuevamente es, aunque sí hay mucha gente manipuladora, pues también desde el lado responsable nosotros tenemos que ver es, si tú te das cuenta que te están manipulando o intentando manipular y permites el juego, pues entonces también no se vale que de repente digas, es que el malo nada más es él, ¿no? O sea, porque al final, recuerden una cosa, nosotros ponemos nuestros límites o no los ponemos. Y yo les he dado el ejemplo, por ejemplo, de esa primera exnovia, que cuando yo, por ejemplo, no tenía ninguna herramienta y pues de por sí poner límites es algo que he ido trabajando poco a poco, pues ahí cero los ponía. Entonces, al final, aunque yo he sido una persona que usualmente me doy cuenta cuando me manipulan, y por ejemplo, ella sí me daba cuenta cuando me manipulaba, pues de cierto modo lo permitía, y ya sea que por mis miedos, por mis heridas, por las razones que fuera, mi punto es que yo sí me daba cuenta de esas manipulaciones, y no solo lo permitía, al final del día pues seguía y hasta la justificaba, ¿no? Entonces yo a lo que llevo es eso, recordarles eso de que aunque sí existen victimarios, existen víctimas, pues también usualmente quien más fácil elige irse a trabajar, pues en estos casos es la víctima, a veces obviamente también los victimarios, pero pues digamos que a la víctima pues también desde ese lado pues es esa responsabilidad, es como por ejemplo lo que les decía en esos episodios de infidelidad, pues sí, claro que de cierto modo el victimario es el infiel, pero también a quien le son infieles, pues muchas veces saben que le son infieles y como quiera eligen seguir en esa relación. Entonces, pues también se requiere cierto grado de responsabilidad que tú te diste cuenta o te enteraste o hasta te confirmó que sí te fue infiel y como quiera eliges seguir en esa relación y tal vez ni siquiera trabajarte o buscar apoyo, ¿no? Y por ejemplo, si yo lo compartí también con una exnovia que me fue infiel, pues yo simplemente le creí cuando me pidió perdón, cuando prometió que no lo iba a hacer, y pues no fuimos a ningún acompañamiento ni apoyo profesional, y pues sin ningún apoyo, pues ¿qué pasó? Pues simplemente lo volvió a repetir, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que quedó un poco claro ese mensaje, que cuidado precisamente con esas personas que si tú te estás dando cuenta que te manipulan, entonces pues de cierto modo tú también lo estás permitiendo. Tú los estás invitando a que transgredan tus límites y de cierto modo tú también te estás maltratando y te estás atropellando. Y esta sí la puedo decir totalmente de mi experiencia, porque lo viví tanto con esa primera exnovia que me manipulaba mucho, como con la exnovia que me fue infiel, ¿no? A ver, Emma dice, Mavi se fue al cementerio y los muertos la atacaron y ahí fue donde ella fue en donde dijo que su papá tenía razón. Sí, Emma, pero precisamente es lo que estoy explicando, que Mavis realmente se la creyó. O sea, lo que tú dices es, digamos, como la versión de Mavis, ¿no? Mavis realmente creyó que los humanos la atacaron y ella creyó que realmente su papá le había dado esa libertad de ir ahí y convivir con humanos. Y pues no, todo fue un montaje. De hecho, el pueblo era falso, los humanos eran zombies disfrazados y tan así que pues la trataban de atacar para que le tuviera miedo a los humanos, que era lo que realmente él le había inculcado desde niña, ¿no? Entonces, independientemente de que él sí tenía ciertas razones para tener miedo a los humanos, que les digo que lo vamos a platicar en alguno de los mensajes, pues sí estamos de acuerdo que lo que hizo pues fue totalmente pues engañar, y les digo, y realmente hasta hizo un montaje para lograr ese engaño a su hija, ¿no? Entonces, ahí cuidado con ese tipo de personas que a veces simplemente te quieren manipular y llevarte a hacer cosas de las que tú ni siquiera te das cuenta, o a veces te das cuenta pero lo permites y tú mismo te transgredes y te atropellas a ti mismo, ¿vale? El siguiente mensaje que encontré, Drácula le preguntó, bueno, en algún momento llega un humano al castillo, entonces le pregunta al humano
cómo llegó al castillo. Y me encantó que el humano le explica que había unos tipos medio lelos en llamas y los siguió al castillo. Y bueno, aquí sí digo medio lelos porque al final del día pues él habla de los zombies y al menos ahí en esta película pues los zombies sí son como lentitos y así como, pues sí se puede decir medio bobitos, ¿no? Entonces, aquí lo que me encantó de este mensaje es de que precisamente lo que buscaba este Drácula era evitar que Mavis tuviera contacto con los humanos. Y lo que se dio cuenta es que pues realmente el haber creado todo ese fotomontaje, bueno, no fotomontaje, ese montaje, ese engaño, pues al final pues sus zombies al querer asustar a Mavis se incendiaron ellos mismos y caminaban incendiados y entonces pues por eso lo siguió este humano que es Johnny. Entonces lo que me encantó fue eso, que a veces aterrizando ese mensaje es de que cuando resistes mucho algo y tratas de evadirlo, a veces esa misma resistencia y ese tratar de evadirlo hace que te acerque a ciertas situaciones o a personas que te hacen espejarlo más. Y mientras más le pongas foco en no pensar en algo, como quiera, de cierto modo no existe el no pensarlo. Cuando tú dices, no quiero pensar en algo, pues lo te vas pensando. Y les voy a dar un ejemplo mucho más tangible para, por ejemplo, cuando yo estaba de staff, tuve una participante que precisamente se quejó de que iba tarde a un lugar y que ella no quería que hubiera tráfico, y que no quería que hubiera tráfico, y que no quería que hubiera tráfico. Pues obviamente, pues de cierto modo, ella fue atrayendo energéticamente eso, entonces pues se generaba alto, se generaba personas que se le metían, y tal vez ni siquiera era tanto que creara el tráfico, pero al menos era tanto su aversión al tráfico que al menos vivió una situación en la que sentía que sí vivió eso. Entonces, pues le repito, aquí el punto de que si tú dices, si lo quieres ver por ejemplo como te lo dan en el Bota 4, que el universo no conoce de no, independientemente de que si es el universo, si es Dios, como sea, es que tú no puedes enfocarte en no quiero pensar en algo porque realmente sí estás pensando en esa cosa. Y fue lo que les digo, entonces aquí fue lo que hizo Drácula, por enfocarse en que Mavis no conociera humanos, pues al final atrajo un humano al castillo, ¿no? Pero bueno, a ver, déjale a Diana. Dice, yo creo que el tema de la manipulación es delicada. A todos nos pueden manipular, pero una vez que te das cuenta es importante que tengas la fortaleza de creer en ti y tu intuición. Perdón. Sí, muchas gracias, bonita. Y bueno, aquí simplemente aclarando. Obvio que si te manipulan y no te das cuenta, pues sí, simplemente fue victimario y víctima, ¿no? Y por eso fue que aterricé mucho el ejemplo en mí, en ese sentido de que, pues yo con esa exnovia, a pesar de que sí estaba, pues digamos, bien, güey, que no tenía ninguna herramienta, tenía muchas heridas, muchas cosas sin trabajar, al menos sí me daba esa cuenta de esa manipulación y como dice Diana, pues no accedía a mi fortaleza, no creía en mí, no creía en mi intuición y por todo eso, a pesar de que me daba cuenta en la manipulación, la seguía permitiendo y tan así que cuando mucha gente me hablaba de que pues por qué seguía en esa relación con esta exnovia, pues yo lo único que hacía era justificarla, ¿no? Entonces, pues sí, creo que al final del día, como dice Diana, si las personas se logran dar cuenta de que alguien es un victimario de ellos y por eso di como también otros ejemplos, pues como dice, es importante eso de creer en ti, creer en tus luces, creer en tu intuición, en pedir apoyo. Entonces muchas veces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que fui al psicólogo, fui tal entrenamiento y por eso pude dejarlo. Pues no, tal vez ya tenés la decisión, simplemente requerías ese empujoncito, tal vez esas herramientas por las cuales no te atrevías. Entonces yo lo he visto porque, por ejemplo, muchos que a veces hay personas que entraban a los entrenamientos y que terminaron una relación, pues no realmente que en el entrenamiento decidieran terminar la relación, ya lo habían decidido, nada más, como dice Diana, ahí fue donde agarraron valor, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tus aportaciones, amiga. Dice Emma, claro, y cuando John y Mavis se ven por primera vez, el papá se pone en medio de los dos. Sí, bueno, era lo que se había dicho desde hace rato. Él en varias escenas en la película, cuando se enojaba, se ponía como loquito, como si se prendiera en fuego, ¿no? Entonces esa fue una de las escenas, como cuando le dijeron que era una niñita, pues también cuando de repente vi como que ya están haciendo clic,
Mavis y Johnny, ¿no? Pero sí, muchas gracias por tus aportaciones también, Emma. Luego, el siguiente mensaje que encontré, Drácula no sabía cómo explicarle a Mavis por qué no podía pasar tiempo con Johnny. Y entonces empezó a decir mil cosas sin sentido, y creo que aquí sí aplicó lo del bla bla bla, o como le diría yo, terminó cantinfleando, ¿no? Y pues bueno, aquí un poco aterrizándolo, creo que a veces hay como, pues yo lo elijo interpretar así, como dos niveles de cantinfleo. Yo, por ejemplo, cuando me pongo nervioso, como que sí termino diciendo lo que quiero decir, pero dándole más vueltas o repitiendo lo mismo. Y al final es como lo que puede decir en un minuto, lo digo, pues digamos, en 5, ¿no? Pero hay otros niveles de cantinfleo tan cañón que sí son como el de Drácula, en el sentido de que no dicen nada o se van totalmente a otra cosa. Entonces, y yo sí he conocido personas así que literal dicen que van a hablar de una cosa y se van por las ramas y terminan diciendo mil cosas menos de lo que dijeron que iban a hablar. Entonces por eso digo, yo lo veo como que hay dos niveles de cantinfleo, como yo que tal vez sí digo lo que quería decir, pero me tropiezo y termino repitiendo y diciendo lo mismo como 3, 4 veces, y o el otro que te digo que literal no dicen nada de lo que iban a decir, por irse a las ramas y se van totalmente a temas que nada que ver. Y dice Diana, yo conozco uno. Pues bueno, ahorita ya solito lo dije, ¿no, amiga? Ya solito yo dije, pues como yo cantinfleo, de que sí, a veces, cuando yo estoy nervioso, aunque sí digo lo que quería decir, pues termino repitiéndolo, atropellándome, a veces hasta tartamudeando, si así se requiere, ¿no? Pero por eso di la diferencia, ¿no? Yo cuando cantinfleo, como quiera, sí digo lo que quería decir, aunque cantinfleado, y hay personas que su nivel de evasión se van tanto por las ramas y te dicen mil cosas menos lo que se supone que iban a decir inicialmente, ¿no? Pero sí, con confianza, bonita. Pues si ya dije que sí hago eso, pues no pasa nada, amiga. Va. Entonces, el siguiente mensaje que encontré, cuando Drácula les dijo que al humano lo contrató para que lo ayudara a planear la fiesta, no le creían, porque lo ven como alguien controlador obsesivo. Y si se fijan, a ver, antes que se me olvide, dice Paula Sorejosa, buenas noches, me encanta la película de hoy. Hola Paula, mucho gusto, creo que nomás te había visto como en 1 o 2 episodios, eres bienvenida. Y pues si quieres te puedes agregar al grupo Hueso. Y también, como les he dicho a otros, si por ahí alguna de las películas que ya di, quieres ver la grabación, pues me dices y pues te etiqueto en ese episodio en específico o donde está el álbum, ¿no? Qué bueno que te encanta la película. Participa con confianza. Por ejemplo, ahorita Diana y Emma están participando mucho, pero son bienvenidos los comentarios de cualquiera. Muchas gracias, Paula. Bueno, regresando al mensaje, les decía, los demás, cuando Drácula les dice que contrató a Johnny para que lo llevara como el planeador de la fiesta, no lo creían porque lo veían precisamente como un controlador obsesivo. Y entonces, aquí un poco aterrizándolo, se necesita mucha humildad para pedir ayudas en áreas que te faltan las habilidades, los recursos, las competencias. Y como les decía, a veces, pues no solo es como pedir ayuda a tus amigos o al familiar. A veces sí se requiere esa humildad de ir con profesionales. Es como les he dicho, pues yo desde mi área digo, pues sí, parte de lo que yo hago los episodios y los programas, pues también es para ver quién se motiva y elige tomar coaching conmigo, pero también les he dicho que yo también, bienvenido quienes no elijan conmigo, como le dije, que una chica me dijo, no, pues es que yo tengo un psicólogo, yo voy con ese psicólogo, perfecto, o una chica también me dijo, yo ya tengo mi propio coach, pues perfecto. El chiste es ese. Si tienen áreas en las que saben que ustedes pues les faltan esas herramientas, esas competencias, esos recursos, pues tener la humildad de ir y por realmente buscarlas, quien les apoye para conseguirlos, ¿no? Dice Paola, muchas gracias, un placer, bienvenida. Y dice Emma Trinidad, así yo cuando me preguntan algo, si no tengo la respuesta, contesto con otras cosas. No sé, Emma. Bueno, sí sé, pues es que, bueno, aquí compartiendo para que no lo saben,
Emma es mi coachee, entonces pues a veces tengo mucho cuidado lo que comento de ella, porque pues obviamente sé demasiado, entonces bienvenidos todas tus aportaciones, Emma, pero sí, a veces contigo trato de no ser tan expresivo con mis respuestas porque a veces sé demasiado, ¿no? Pero pues sí, creo que al menos conmigo cuando vas a tus sesiones no siento que termines cantinfleando, pero si tú no los compartes que lo haces, pues yo al menos yo ahorita compartí, ya ves que Diana se estaba burlando, pues sí, ese que conoce uno pues ya sabe, pues yo por eso dije con confianza, pues sí, ella sabe, ella ha vivido a veces esos cantinfleos, pero también por ejemplo por eso hice la diferenciación. Yo mis cantinfleos sí son de que digo lo que quería decir, pero pues un poco atropellado, a veces tartamudeado o como ustedes quieran, pero sí lo digo. Y un poco tal vez como tú dices, Emma, que tienen la respuesta y contestas cosas totalmente diferentes, ¿no? Y pues qué bueno que lo compartes. Obvio que sí conozco personas así y no quise dar ahorita nombres, pues ahora sí como por respetar, pero si tú lo haces con otras personas, pues muchas gracias por compartir, ¿no? Al final del día por eso di como esas dos diferenciaciones y pues si sientes que es un tema para trabajar en tu coaching, pues en su momento lo trabajaremos, que por ejemplo ya lo que me había dado cuenta contigo, ya más que coaching lo tuyo ya es como mentoría, pero pues bueno, en tu próxima sesión lo veremos. Pero sí, creo que lo tuyo ya más que coaching es mentoría. Bueno, el siguiente mensaje que encontré, el humano les empezó a mostrar cosas diferentes a las que estaban acostumbrados y los monstruos fascinados. Y este mensaje me encantó porque aterrizándolo es precisamente, a veces los sistemas ya están tan acostumbrados a sus vicios, a sus cajas de creencias, que eso los limita. Y entonces, cuando llega un nuevo miembro que no está acostumbrado a esos vicios, a esas cajas de creencias, que viene de otro lado con otras, pues sí, creencias, perspectivas, con otras herramientas, con otras habilidades, pues hace cosas que a veces pues permite que todos se expandan. Y entonces pues fue realmente lo que hizo Johnny pues durante un buen rato de la película, ¿no? O sea, literal, todos estaban fascinados con Johnny porque como dicen, este Drácula era un controlador obsesivo y todo el mundo estaba acostumbrado a las cosas, a las mismas cosas, a las mismas situaciones durante años. ¿Y qué pasa cuando hace Johnny les empieza a mostrar cosas diferentes? Ya sea, por ejemplo, cantando, bailando, jugando en la piscina, haciendo todo, mostrándoles diferentes opciones que ni siquiera conocían. Entonces, a veces cuando llega precisamente alguien que no ha estado en el sistema, pues permite ver esas cosas que antes nadie lograba cachar, ¿no? Dice Omar, yo tengo una hermana controladora. Sí, bueno, no sé si hablas de Paola o de Diana. Bueno, yo digo que hablas de Diana, pero la verdad porque Paola no la conozco. Me la llegó a presentar alguna vez en una videollamada Diana, pero... y dice Diana, ¿y qué tiene? Perdón, me estoy muriendo de risa. Disculpen. No es que me ría de ti, Diana, me río de la situación, ¿no? Y dice Paola, y yo soy muy linda. Pues bueno, lo poco que llegué a ver eso en las 2 o 3 videollamadas que te saludé, pues sí, te ves muy linda, muy buena niña, pero pues también siendo honesto, pues realmente creo que fuera de Lola no crucé palabra contigo, Paola, y pues Diana, ¿qué te digo? Yo sí sé que es controladora y pues por algo lo dijo Omar y por algo Diana contestó ¿y qué tiene? Pero bueno, lo poco que sé al respecto en eso creo que ella lo ha ido un poco nivelando. Obvio que sí es un poco, pues tal vez algo que muchas veces lo lleva a su sombra, pero pues también, pues creo que también a veces ella ha logrado que lo lleve a sus luces, ¿no? Es un poco, si lo quieren ver así como lo que yo les he dicho conmigo de mi intensidad. Mi intensidad a veces, si yo no la sé atenuar, si no sé cuándo, si no sé dónde, si no sé con quién, puede terminar siendo mi sombra.
pero pues también, pues por ejemplo, pues muchas veces me ayuda precisamente, pues para poder aquí estar en los programas y poder dar lo máximo de mí. Si yo no fuera intenso, por ejemplo, les comparto, ayer, por ejemplo, tuve una pésima noche, al final del día terminé preparando el programa como la 1:30 y luego, por las razones que sean, no puedo dormir y como quiera, esa intensidad mía me está permitiendo ahorita dar este programa con energía. Y créanme que, por ejemplo, hace 2 horas me estaba como cayendo como ese bajón de energía por no haber podido dormir. Y ahorita en este momento en el programa, pues mi intensidad está siendo mi luz. Entonces, creo que de repente es muy fácil, de repente decir, no, es que los controladores es su sombra o la intensidad es su sombra. Pues depende. A veces sí, a veces puede ser su luz. Como ahorita, mi intensidad está siendo mi luz porque a pesar de que no puedo dormir, estoy logrando dar con energía este programa. A ver, dice esta Emma, sí, Johnny ponía el ambiente con su música. Y te digo, no solo era la música, o sea, se puso a que cantaran, a que bailaran, a que jugaran cargando de caballito en la alberca, haciéndoles 1000 cosas diferentes. Entonces, pues precisamente los sacó a todos de su zona de confort. Estaban muy acostumbrados a que las cosas eran así y que eran así durante muchísimos años. Y por eso todos estaban fascinados con Johnny, porque les abrió nuevas posibilidades, no solo en un área, sino en muchísimas áreas que ellos ni siquiera tenían identificados. ¿Va? Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Y también a los hermanos de la controladora, bienvenidos. Siempre que lo elijan, un gusto verlos, ya sea aquí en Análisis de Mensajes de Película o en Reflexionando. Y obviamente, por ejemplo, aquí compartiendo de que como ganó Hotel Transilvania, pues para mañana pongo en encuesta Hotel Transilvania 2. Ya si gana o no, pues no lo sé. Porque, por ejemplo, cuando hice las de Kung Fu Panda, sí ganaron las 3 seguidas. Toy Story, no todas ganaron seguidas. Tierra de Osos, no todas ganaron seguidas. Matrix, por ejemplo, no ha ganado la segunda todavía. Entonces, yo siempre respeto quién tiene la encuesta. Mañana va a estar Hotel Transilvania 2, pero por ejemplo también está Crew 2, está Matrix 2, entonces pues ahora sí que gane la mejor. O por ejemplo puede ser hasta Lucy. Lucy, la encuesta pasada quedó en segundo lugar. Ahí dice Carlos, anda mandando saludos, buenas noches. Entonces, pues bueno, si tienen dudas, me voy al siguiente mensaje. El maestro de natación era una mosca a la que estaban imitando a la perfección los que estaban enfrente de él. Pero a mí lo que me encantó de esta escena es que la mosca en algún momento se salió del personaje de maestro y se escupió en la mano. Y entonces, pues los que estaban siguiendo la clase estaban, pues digamos, tan en la boba que también hicieron eso. Y entonces, pues para la mosca y se les dice, eso no lo tenían que imitar. Y entonces, aterrizando este mensaje, yo lo llevo en ese sentido de que a veces hay personas que se enfocan tanto en copiar a otros, en quiero ser como tal, y al final del día tú siempre que intentas pues ser una copia al carbón de alguien más, lo único que puedes lograr es ser una copia imperfecta. Y no es porque esa persona sea mejor que tú, simplemente porque él es él y tú eres tú. Y eso aplica como un poco lo que les decía con lo de a veces las interpretaciones, pues también en ese sentido, todos tenemos diferentes dones y tal vez puedes decir, pues a esa persona que estoy imitando yo tengo los mismos dones. Tal vez sí, pero tal vez no todos son los mismos. Entonces tal vez puede un don que te hace clic con una habilidad, pero tal vez hay ciertas habilidades que no. Entonces es lo que yo también siempre les digo, o sea, en ese sentido, no solo yo, nadie tiene la verdad absoluta de nada. Entonces, yo por eso, en ese programa me encanta cuando participan, porque, y yo se los he dicho, al final del día, de todos los mensajes que hablo, pues es mi interpretación de ese mensaje, de esa escena, de ese diálogo, y puede que ustedes hasta lo entiendan totalmente diferente. Entonces, al final del día, pues yo creo que es eso. Sí es importante, digamos, tener
personas que te guste como cosas que admires de ellos y quieras como también fortalecer eso. Pero tal vez en vez de enfocarte en uno, pues tienes, digamos, pues varios ídolos y de cada ídolo tú ves qué vas tomando, de cada ídolo ves qué te sirve. Y ya no es lo mismo que digas, yo quiero, por ejemplo, ser exactamente igual que Sergio, o ser exactamente igual que Emma, o ser exactamente igual que Paola, o ser exactamente igual que Diana. No, tal vez tomo un poco de Emma, tomo un poco de Sergio, tomo un poco de Paola, tomo un poco de Diana, y ya de todo lo que me funcione de ellos, lo que sí me haga clic conmigo, pues ya es realmente lo que me puede aportar para ser mi mejor versión. No simplemente copiar y ser idéntico a una persona, sino de todas las diferentes fuentes, ver qué me puede servir, qué me hace clic conmigo y de ahí pues yo potencializarlo a cómo me funciona a mí, porque tal vez, por ejemplo, aunque tome un poquito de cada uno de los 4 o 5 que mencioné, tomo lo que me funciona, pero lo interpreto y lo hago a mi manera, ¿no? Entonces, pues bueno, si quedó claro el mensaje, me dicen, y si no, pues con confianza, ¿no? Me voy al siguiente mensaje que encontré, que es, ya platicando Mavis con Johnny, agarre y le dice Mavis, has viajado a todas partes, porque aparte de la plática, pues le empieza a contar que a dónde había ido, y pues que ha ido a Hawái, y que a muchos lados, que a Budapest. Y entonces Johnny le dice, sí, ¿cuál es la alternativa? ¿Quedarte en casa sin explorar, sin saber qué hay afuera? Y miren, a mí me encanta este mensaje porque aterrizando, sí lo voy a aterrizar totalmente en mí. Yo les he dicho mucho eso de que yo soy un ermitaño, pero también tengo esa dualidad. Y si se fijan, yo por ejemplo, en mis publicaciones y en la misma, la de perfil, pues realmente publico muy pocas cosas de mí. Pero si se fijan, poco de lo que sí publico de mí, pues usualmente son esos viajes. Porque yo, aunque soy un ermitaño, amo viajar, amo conocer nuevos lugares. De hecho, por ejemplo, compartiéndoles que con mi hermano en algún momento me fui de mochilazo a Europa. Y sí digo mochilazo, porque a veces nos quedábamos en hostales. Hubo una noche que a veces por las circunstancias nos quedamos prácticamente en la estación del tren porque ya era mucho show regresar al hotel, ya nomás teníamos como 2 horas y mejor nos esperamos ahí en la estación del tren para que de ahí movernos al siguiente lugar, ¿no? Y entonces, y en alguno, por ejemplo, hostal, era de esos que a veces hasta te quedas en cuartos con desconocidos y era jugársela, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México, no puedo decir que conozco tantas ciudades, porque yo sé personas que sí literal conocen un chorro de ciudades de México que yo no conozco, pero sí yo amo cada una de las ciudades que comparto, que he ido a conocer. Por ejemplo, cuando fui a Zacatlán, ahora que estuve, por ejemplo, en Guadalajara, pero también, o sea, cuando voy a pueblitos, que voy a Tepoztlán, que algún pueblito mágico, o como ahora que, por ejemplo, compartí cuando estuve en una ranchería. De hecho, por ejemplo, compartiéndoles, el 31 de diciembre, yo ya sabía que mi hermano iba a pasar Año Nuevo con su suegra en su rancho. Y le dije, ¿y qué? ¿Y puedo pasarlo con ustedes? Y dice, ¿pero para qué quieres ir si ahí no hay nada? Vamos a estar nomás en un rancho. Y digo, porque es una nueva experiencia para mí. Digo, al final del día van a estar tú, tu suegra, tu esposa, tus hijas, y pues todo muy bien. Al final del día era solo una ranchería, pero también hasta de esas rancherías, ahora que estuve subiendo esas fotos, subí, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó de ese mensaje es eso, esa como dualidad, que aunque yo soy un ermitaño, por ejemplo, ahorita justo que estoy en Cuernavaca, y me preguntaron, ¿y qué tal Puebla? ¿Cómo le está pegando la pandemia? Les digo, pues no sé, porque realmente yo casi solo salgo o al súper o a hacer mis pagos. Entonces, aunque en Puebla sí soy un ermitaño, o por ejemplo cuando estoy en Cuernavaca también estoy muy ermitaño, realmente solo estoy aquí como en la casa de mis padres, pero cuando tengo posibilidades de conocer nuevos lugares, siempre voy y los disfruto al máximo porque no sé si será la última oportunidad. Por ejemplo, es lo que les decía, cuando fui a Europa ese mochilazo, estuvimos en Grecia y yo me la pensé en algún momento a ir a una de las islas griegas porque ya solo nos daba tiempo de estar 1 hora ahí. Pero a la mera hora también sí me animé porque me dijo mi hermano, pues como quieras, yo sí voy a ir. Y ya yo dije, pues sí, o sea, de quedarme aquí esperándolo o quedarme a esperar en el hotel, pues voy aunque sea 1 hora.
pues al final del día pues creo que es válido, todos tenemos esas dualidades. Si se fijan, por ejemplo, eso de las dualidades, por eso en mis reflexiones hago mucho el tú eliges desde una perspectiva o tú eliges totalmente desde el otro lado de la moneda, ¿no? Porque todos tenemos esas dualidades, todos tenemos esas luces, todos tenemos esas sombras. Como dice, por ejemplo, mi amiga Diana, todos somos cebras, y no solo cebras emocionales, somos luces y sombras en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, ella ya sabe que ya también ya adopté esa frase de ella y pues me encanta. Pero bueno, voy al siguiente mensaje que encontré, que es... Perdón, dice Emma, somos únicos. Sí, claro, somos únicos y irrepetibles. Creo que tú estás yendo todavía como el mensaje anterior, el de la no imitación. Pues sí, o sea, es eso, ¿no? Sí es muy válido tener ídolos, sí es muy válido. Si ves que hay cosas que te funcionan de ellos, ver qué puedes tomar ahí. Pero les repito, aunque tomes cosas de otros, siempre ver cómo te hacen clic a ti y cómo te funciona a ti de la mejor manera. Y ahí Paola sube una cebra, pues sí, te digo que eso de las cebras emocionales me lo enseñó tu hermana y pues totalmente de acuerdo y es eso, ¿no? Por eso también fue lo que dije, también en ese sentido, aparte de que somos cebras emocionales, pues a veces, pues fue lo que dije, a veces lo que es consideradas nuestras sombras también puede ser nuestra luz, como por ejemplo tu hermana, su control, pues yo sé que a veces es su luz. Y yo, por ejemplo, ahorita dije, esa intensidad que muchos de repente me dicen que es mi sombra, pues también sé que a veces puede ser mi luz, como ahorita, que aunque no dormí, esa intensidad me permite tener la energía suficiente para estar dando el programa, pues al menos con la energía en que no se note, ay, qué pedo, tiene sueño el expositor o el ponente, como le quieran decir. Pues no, al final del día tanto somos cebras emocionales, pero también en ese sentido nuestras sombras pueden ser luces y nuestras luces también a veces pueden ser sombras, ¿no? De hecho, pues en ese sentido, todo lo que es en exceso, todo cuando se va a un extremo, pues sí, se puede decir que es más hacia la sombra. Pero en cambio eso que tal vez era considerado sombra, si lo logras atenuar y lo llevas a un equilibrio, pues también puede ser tu luz, ¿va? Pero muchas gracias por sus participaciones. Entonces, el siguiente mensaje que encontré dice Mavis, Eunice dice que mi mamá te besó primero porque tú tenías miedo. Y bueno, esta era una plática, para darles un poco de contexto, que estaba teniendo con su papá, porque el papá, pues como ya se dio cuenta de los sentimientos que tenía Mavis con Johnny. Y entonces como se puso, como dice esta Emma, muy sobreprotector, pues aquí se la volteó bien cañón, porque así le dijo, a ver, tranquis, a mi edad, mi mamá ya andaba contigo y ella fue la que te dio el beso porque tú no te atrevías, ¿no? Y creo que también de repente, pues si lo quieren tomar desde el machismo como lo quieran ver, pero al menos por ejemplo en México, sí es un país que como que sí está muy encauzado en que a fuerza siempre tiene que tener la iniciativa el hombre. Y digo, pues es válido, tal vez sí, pero tal vez ¿por qué no es válido también si a veces lo tiene la mujer? Y sobre todo como en el caso aquí, aterrizándoles, si la mujer ya está clara que el hombre también tiene los mismos sentimientos hacia ella, pero está, digamos, medio burrito o medio miedoso o algo, pues ¿por qué no? O sea, yo sí he conocido amigas que han tomado la iniciativa y les funciona. Y tal vez a veces no les funcione, pero pues mínimo no se la perdieron por contarse el cuento de que a fuerza tenía que ser el hombre. Entonces, pues yo creo que si una mujer cree que un hombre tiene los mismos sentimientos que ella tiene hacia él y quiere tomar la iniciativa, pues es tan válido como cuando la toman ellos, ¿no? Pero bueno, les repito que solo es desde mi humilde opinión. Luego, el siguiente mensaje que encontré, Mavis le dice, y bueno, un poco tiene que ver desde la misma plática, le dice, papá, algún día voy a casarme, no estaré aquí para siempre. Y aquí me encantó porque complemento un poco lo que decía Diana cuando dije esa dependencia que a veces tienen los hijos con los padres, pues a veces también es al revés. A veces son los padres los que tienen esa dependencia con los hijos. Y entonces, a veces por eso lo que decía, a veces más que los hijos tengan la dependencia emocional con los padres, que usualmente pues son ambos, ¿no?
Pero, pues también los padres luego tienen mucha esa dependencia, esa sobreprotección. A veces, por ejemplo, precisamente ellos no respetan sus relaciones porque, como dijo Diana, están acostumbrados a que son la relación principal del hijo y entonces empiezan a juzgar mucho las relaciones de sus hijos. Y tal vez, a veces sí tengan razón, a veces tal vez la pareja que escogieron los hijos, ellos ya por su experiencia, por lo que han vivido, cachan cosas que los hijos no se han dado cuenta, pero cada quien requerimos vivir nuestro proceso, cada quien requerimos vivir nuestro proceso evolutivo y a veces esos hijos pues requieren, digamos, ahora sí, darse el madrazo, ¿no? Y quién sabe, a veces esa persona a la que los padres creían que no iba a ser el adecuado o la adecuada, pues sí lo son, simplemente que se habían caído con una primera impresión errónea o por juicios que ya tenían. Y sí, quién sabe, a veces lo que ellos vivieron, pues no necesariamente lo que están viviendo los hijos. Y tal vez simplemente se están proyectando con heridas que ellos tuvieron que no tienen que ver necesariamente con lo que tienen que vivir o con las heridas que están trabajando sus hijos. Que sí lo hemos visto, que las heridas muchas veces vienen pues transmitidas o heredadas, como quiero decir, de los padres, por algo le dicen las heridas de la infancia, pero pues no necesariamente siempre es la misma, la más fuerte, o no necesariamente la tienen que trabajar de la misma manera, ¿no? Pero bueno. El siguiente mensaje que encontré dice: la resistencia de Drácula a los humanos. Ah, bueno, es lo que les iba a explicar. La resistencia de Drácula a los humanos viene de que algunos humanos en el pasado, como les decía, él era como papá soltero, pues no por elección, sino porque la mamá se había muerto y ella murió cuando unos humanos atacaron un castillo que tenía, y en ese incendio murió la mamá de Mavis, que la mamá se llamaba Marta. Y digo así Marta porque pues me hace contexto porque así se llama mi madre, ¿no? Y entonces, aquí aterrizando un poco este mensaje, pues tiene totalmente lo que les decía en el anterior, ¿no? Este Drácula nunca había sanado ni trabajado esas heridas emocionales, espirituales, como se lo quieran ver, que tuvo de cuando se murió su esposa. Y entonces, ¿qué hacía? La sangraba sobre todos los humanos. O sea, para él fue tan fuerte esos humanos que de cierto modo, pues si lo quieren ver, asesinaron o mataron accidentalmente a su esposa, pero el chiste es que fueron la causa de su muerte. Entonces, pues sí, terminó haciendo eso, que hubiera personas que pagaran facturas que no le corresponden. De hecho, pues, él al principio, pues sí como que tenía ese miedo con Johnny, y sí tenía una totalmente resistencia a los humanos. Eso, por ejemplo, que les digo que él hizo como una pantomima, como un pueblo falso, que hizo que unos zombies se disfrazaran de humanos, es porque realmente él creía que los humanos eran villanos. Pero fue eso. Él eligió que por unos pocos humanos que fueron los que lo atacaron donde se murió su esposa, ya generalizar y decidir que todos los humanos eran los villanos, ¿no? Y entonces, bueno, eso aterrizándolo a la realidad, va un poco, por ejemplo, a la exnovia que les platicaba, de que ella pues tenía familiares y tuvo novios infieles, y muchas veces esa herida de repente la proyectaba conmigo. Entonces yo siempre traté de ser compasivo, no tocarle la herida, en el sentido de, por ejemplo, yo nunca la celaba, yo siempre confiaba en ella. Obvio, yo nunca hacía cosas de que pudieran considerarse infidelidad, porque de hecho yo no creo en eso. O sea, yo siempre lo he dicho, yo no he sido infiel y nunca lo seré, y no por mis parejas, por mí, porque yo no me sería desleal conmigo. Pero sí también a veces le tenía que poner el alto, porque sí le decía, a ver, ya, todos esos celos no tienen nada que ver conmigo, me estás cobrando facturas que no me corresponden, ¿no? Entonces creo que hay un poco aterrizándolo, eso es cuando las personas no eligen sanar sus heridas, pues a veces con sus parejas actuales, bueno, ella ya no es mi pareja actual, pero digamos, los que están en una relación, a veces le reclaman cosas a su pareja que no tienen que ver con su pareja, sino cosas que no sanaron de relaciones anteriores o que no sanaron de relaciones que no necesariamente eran de pareja, sino, pues como digo, a veces de los papás, de los hermanos, heridas que ya tenían de antes y se las terminan como facturando a su pareja, ¿no? A ver, Emma dice, claro, el papá de Mavis le dice que esa edad se puede enamorar, que no es el momento, y ella contesta que en algún momento se va a casar. Sí, exactamente lo que estoy hablando ahorita. Entonces,
creo que más bien era lo de los mensajes anteriores, pero muchas gracias por tu aportación, ¿no? Al final del día, pues también, como tú dices, no solo estaba sangrando su herida sobre los humanos, al final también estaba sangrando su herida sobre Mavis. Entonces me encantó tu aportación, porque yo me había enfocado en que estaba sangrando sus heridas en sus humanos, pero también con Mavis, porque ¿qué hizo? Pues a Mavis le mintió, a Mavis le engañó con lo del pueblo falso, con lo de los zombies pretendiendo ser humanos, y también sangró su herida al estarse interponiendo en la relación que estaba creando Mavis con Johnny, precisamente por esas heridas no sanadas. Entonces, pues gracias, creo que tu aportación me hizo complementar lo que estaba diciendo. Muchas gracias, Emma. Perdón. Al enterarse Johnny de la historia, porque bueno, esta historia se la contó Drácula a Johnny, y entonces, pues quedó impactado. Y al principio, Johnny le trató de explicar que ya no era así, que ya la humanidad era diferente, que ya muchos humanos no los veían como monstruos. Pero ahí entonces Drácula sí le dijo, ¿pero me puedes asegurar que eso no volvería a pasar? ¿Me lo puedes asegurar que no volveríamos a correr riesgo con los humanos? Y entonces, pues obvio que Johnny pues no podía asegurar eso, porque al final del día, pues tal vez él sí conocía a muchos humanos que ya no temían a los monstruos, pero no podía hablar por toda la humanidad, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, en ese momento que cayó como en ese clic, pues decidió irse. Pero ya venía ahora sí realmente el cumpleaños de Mavis. Les digo que los primeros días primeros días de, digamos, en el largometraje que hubo, pues eran como el previo. Hablaban mucho del cumpleaños 118, pero esos primeros días eran como la fiesta previa. Ahora sí, como digamos, como esas bodas de pueblo que duran como 5 días, pues más o menos así fue como este cumpleaños, como con muchas cosas previas antes de la boda, ¿no? Pues aquí también con muchas cosas previas antes del cumpleaños 118. Y entonces Drácula, a pesar de que no creían los humanos en que sí no quería una relación de Johnny con su hija, pues sabía que él ya era importante para ella. Entonces sí le dice que no quería arruinar el cumpleaños de su hija y que mejor se fuera cuando ya terminara la fiesta. Y bueno, aterrizando este mensaje, pues me encanta de que ver el que a veces no es el momento adecuado. Y eso se los he dicho, sobre todo creo que en este programa, en este mensaje de película, que yo, por ejemplo, sí caía mucho en ese error de cuando tenía una pareja, a veces, por querer que estuviéramos bien, quería que a fuerzas el conflicto se la solucionara en ese momento, o si no en ese momento, al menos sí ese día. Y entonces, pues poco a poco lo que he ido entendiendo es que no, o sea, hay que respetar cuando una persona pues está sintiendo, o sea, y lo digo más bien, si lo quieren ver así, cualquier relación, porque este mensaje no aplica solo con la pareja, o sea, en cualquier relación con la que estés puede ser a veces un familiar, un padre, un hermano, y obvio que aplica más con la pareja, pero, o sea, si esa persona a veces pues tuvieron como algún conflicto en el que requiere vivenciar su tristeza, su enojo o cualquier otra emoción, pues es muy válido darle ese tiempo y ese espacio en que ellos, pues mínimo primero se entiendan, porque a veces ni siquiera pueden gestionar el conflicto contigo porque primero tienen que entender ellos, vivenciarlo y ver qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando antes de poder compartirlo contigo, ¿no? Entonces, pues creo que aquí aplica eso de que a veces hay que entender que no es el momento adecuado. Entonces, pues yo se los he dicho, ¿no? Si alguien está enojado, si está muy triste, si tiene una emoción que no le permite en ese momento gestionar el conflicto contigo, pues darles espacio, darse tiempo y que ya tenga unas emociones que logre estar ecuánime, pues entonces sí ya gestionan asertivamente lo que tengan que gestionar, ¿no? Pero bueno. Luego, el siguiente mensaje que encontré es: cuando Mavis se enteró que el pueblo era falso y que su papá le engañó, quedó totalmente devastada y decepcionada. Y bueno, este sí requiero como aterrizarlo en el sentido de que a veces hay mentiras que te hacen que la persona, y este no aplicó tanto ahí, pero a veces dicen que la persona pierda totalmente tu confianza. Y entonces, ¿qué pasa?
tal vez esa persona no pierdes la relación, pero al menos ya no confía en ti. Y hay casos en que la herida fue tan fuerte que sí eligen hasta perder esa relación. Y le repito, eso de la relación no aplica solo necesariamente en la pareja. Y no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser una infidelidad. Puede ser una mentira muy fuerte que fue claro que encubriste, que no le quisiste decir. Y le repito, y puede ser hasta una pareja, o puede ser algún amigo, o a veces hasta un familiar. Yo sé que de repente está muy satanizado el no puedes romper lazos familiares, pero hay personas que a veces por una mentira eligen hasta perder ese lazo familiar. Entonces, simplemente un poco ahí llevarlo a esa conciencia de que a veces un fuerte engaño, una fuerte mentira, te puede llevar pues esas dos situaciones. A veces de que no suelten tu relación, pero ya no confíen en ti, y a veces que literal sí te suelten de su vida. ¿Vale? Bueno, y un poco para aterrizarlo, recuerden que ahí tengo, si lo quieren ver más claro, tengo un episodio de la película Perdí mi cuerpo, que ahí se ve totalmente que el protagonista había creado una relación con la chica de la película totalmente en base a mentiras, y cuando ella se da cuenta de eso, aunque sí tenía sentimientos, aunque ya había elegido entrar en una relación con él, lo suelta porque dijo, no, todo esto se creó desde las mentiras, hoy no te elijo en mi vida. Entonces, a veces sí, o sea, a veces puedes perder la confianza y a veces puedes perder totalmente la relación, ¿no? Si a alguno de ustedes les interesó ese mensaje y quieren que los etiqueten en ese episodio, pues me dicen y ya lo busco y los etiqueto. Luego, el siguiente mensaje que encontré, cuando Mavis se enteró que Johnny es un humano, le dijo que no le importaba, que ella sí elegía estar con él. Y bueno, este mensaje me encantó porque pues yo siempre se los he dicho, o sea, no existe el ser humano perfecto. No existe ni el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Y eso, si se fijan, hace poco subí como una imagen que tenía que ver con eso. Entonces, todos tenemos defectos, todos tenemos sombras. Entonces, a quien tú elijas de pareja va a ser siempre una persona con defectos y sombras. Entonces, aquí más bien lo que requieres es ser honesto contigo si esos defectos y esas sombras no rompen con tus no negociables o realmente si hacen clic con tu más de compatibilidad. Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro. Si tú eres una persona monógama, ¿para qué te engañas buscando tener una relación con alguien que sabes que le encanta el poliamor? Y yo lo he dado muy claro, por ejemplo, en ese ejemplo de esta chica que me fue infiel. Pues yo ahí me engañé totalmente, o sea, en el sentido de que antes de entablar yo una relación con él cuando éramos amigos, pues yo sabía que ella dobleteaba, que había sido infiel a otros hombres. Entonces ahí me engañé en el sentido de que, pues sí, digamos un poco desde mi soberbia, fue conmigo va a cambiar, yo sí la voy a llevar a ganar con las herramientas que tengo, o como se lo quieran ver. Me llevó el clásico, y ese lo digo un poco en el sentido, aterrizándolo en mí, pero por ejemplo con las mujeres es muy común, que agarran a hombres así y saben que están tirándole a todas, pero dicen, no, si se enamora de mí, conmigo sí va a cambiar. Y por la realidad es que, al menos así no. Ya si en algún momento esa persona elige cambiar sus creencias, o porque pues trabaja ciertas herramientas y cierto acompañamiento, pues ya elige cambiarlo, es diferente, pero no es porque simplemente escogió una pareja que sí le hizo clic y ya suelta su poliamor porque la otra era monógama, ¿no? Dice Emma, Mavis le reclama a su papá y le dice que si puede vivir mintiéndole, yo creo que dices, engañándola, teniéndola siempre sabiendo que su sueño ha sido irse. Sí, no, y por eso fue lo que decía en el mensaje anterior, puedes perder a esas personas de tu vida. Y por eso, si lo quieren ver un poco más aterrizado, en esa película que hice ya hice episodio de Perdí mi cuerpo, pues ahí, o sea, era un hombre que sí, pues lo quieren ver así, era buena persona, pero toda la relación que creó con esta chica pues estuvo basada en mentiras, y tan así que aunque ella pues sí, también digamos se enamoró de él, cuando se dio cuenta que esa relación se basó en mentiras, pues mejor eligió soltarlo, ¿no?
Entonces, pues muchas gracias por tu aportación, Emma. Y bueno, aquí si quedó claro este ejemplo, pues simplemente es eso, ¿no? Recordar que todos somos humanos, todos tenemos defectos y sombras. Simplemente te digo, es ser honesto, que la otra persona no va a cambiar porque se enamore de ti. Simplemente es estar claro que esos defectos, que esas sombras no rompan tus no negociables y que no rompan tu match de compatibilidad, ¿vale? Y esa honestidad es contigo y ser leal contigo mismo. Luego Mavis creía que Johnny era su click. Él la rechazó. Y bueno, aquí nomás aclarando para los que no tienen claro o no se lo recuerdan, él la rechazó pues precisamente por lo que había platicado con Drácula y pues en parte como que tenía miedo y en parte pues por lo que escuchó en su historia, ¿no? Pero entonces él también sentía lo mismo que Mavis, pero en ese momento él la rechazó, negando todas esas emociones, todos esos sentimientos, ¿no? Pero el punto es que Mavis no lo sabía, porque él cuando le dijo, pues le mintió, pues ahora sí como para batearla y le dijo, no, aunque tú sientas eso por mí, yo no siento lo mismo, y yo pues le dijo algo así como que odiaba a los monstruos, ¿no? Y se fue. Y entonces quedó tan decepcionada esta Mavis, pues súmale que acaba de tener la decepción de que pues se enteró de los engaños del papá. Y ahorita súmale de que pues, lo bateó el hombre con el que ella creía que había hecho clic, pues agarra y le pide al papá que le borre la memoria. Y pues bueno, obvio que el papá no quiso, pero aterrizándolo esto a la realidad, ya saben que a mí siempre me gusta como aterrizar los mensajes, es pues cuántas personas tienen heridas, tienen pues precisamente, por ejemplo, relaciones que no funcionan, y puede ser tan, como diría aquí, cuando te batean, que a veces puede que la herida no sea tan fuerte si te batean, pero a veces que ya terminó una relación, o que terminó porque los engañaron, o porque pues, literal los terminaron unilateralmente, o pueden ser muchas razones que tengan una herida fuerte, y el punto es que a veces en lugar de sanarla, ¿qué hacen? Eligen evadir ese dolor, ya sea con drogas, con alcohol, con ejercicio, con trabajo, con cualquier cosa que sea el extremo que no les permita estar en el aquí y la ahora, que no les permita conectar con ellos mismos, ¿no? Y pues al final del día nada de eso funciona. Simplemente es seguir alargando ese proceso de dolor y pues nunca sana nada. Y de hecho yo sí se los he dicho, porque luego hay mucha gente que dice, el tiempo te va a sanar. Pues el tiempo por sí solo no te sana. Tal vez lo que sí a veces ayuda el tiempo es de que a veces todavía no estás listo como para trabajarte, y ya sea con acompañamiento o consiguiendo tú las herramientas, ya sea, pues no sé, hay gente que se sana, por ejemplo, a través de Dios, hay gente que se sana pues meditando, con yoga, hay gente que sí se sana apoyándose con profesionales. Entonces al final del día, todas esas heridas ni las sana el tiempo, ni las sana ninguna de esos tipos de evasiones, les repito, ni el alcohol, ni las drogas, ni escondiéndose en el trabajo, ni escondiéndose en el ejercicio, ni escondiéndose en ningún tipo de actividad en la que se evadan ellos mismos, ¿vale? Luego, el siguiente mensaje que encontré, Drácula encontró una camisa de Johnny y le dijo al hombre lobo que la rastreara, pero el hombre lobo le dijo, no, yo ya perdí esa habilidad del olfato. Y pues bueno, ahí hay una explicación de con tantos pañales, pero lo importante es que él ya no tenía esa habilidad y entonces le pidió apoyo a su hija Winnie. Y la hija Winnie, que también era bueno, pues lo quieren decir una mujer lobo, pues tenía el olfato bien fregón y les dio todas las especificaciones. Entonces, aquí lo que me gustó, y no lo quiero llevar tanto al pedir apoyo porque ya hablé de un mensaje de eso, pero pues sí, o sea, lo voy a decir, darnos cuenta es que a veces la edad sí trae consecuencias y sí nos hace, pues por ejemplo, a cierta edad, yo se los he dicho, a mí por ejemplo ya me da cruda con solo desvelarme, o sea, yo puedo no tomar una gota de alcohol. Por ejemplo, ayer que les digo que no dormí, ahorita yo ya lo logré encapsularme y generar la energía para el episodio, pero les digo, hace como 2 horas me sentía terrible. Y es eso, porque tenía como esa cruda pues de no dormir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también a cierta edad, por ejemplo, ya comer muy pesado o comer cierto tipo de comida,
pues ya también no te deja dormir. No estoy diciendo que ese fuera mi caso, pero también para otras ocasiones, pues sí me ha pasado, ¿no? O por ejemplo, el metabolismo de casi cualquier ser humano a los 30 ya cambia y ya es mucho más difícil bajar de peso. Tal vez cuando tú eres adolescente, o tal vez les digo cuando estás como en tus 20s, si se te pasó la mano, digamos, de fiesta o la comida de exceso el fin de semana, pues pegándoles esa semana y dirías a veces yendo dos horas al gym diario, pues ya te recuperas, ¿no? Pero ya, les repito, ya como a los 30 que ya bajó tu metabolismo, ya no es tan fácil bajar de peso. Ya lo que decías, con tantas horas de gimnasio o con tantas horas de dieta lo bajo, pues no, ya no es el mismo metabolismo. Entonces ahí les di 3 ejemplos, ya sea por ejemplo esa cruda de simplemente de desvelo, el que ya no aguantas ciertos alimentos o a cierta hora, y pues por ejemplo eso de que ya tu metabolismo no es el mismo, ¿no? Al final pues pueden haber muchas otras cosas, pero pues creo que con esos ejemplos es suficiente, ¿no? Luego, el siguiente mensaje que encontré, la momia criticó al hombre lobo por comerse unas ovejas, y me encantó que el hombre lobo le contestó, pues si yo a ti te he visto comer chuletas. Y pues bueno, este ya se lo saben, es ese, pues si lo quieren ver así, la ley del espejo. Fíjate cuando criticas a alguien, cuántas veces, pues es algo que a veces resistes en ti o no te has atrevido a trabajar en ti mismo, ¿vale? Entonces, el siguiente mensaje que yo encontré, este creo que está muy claro, por eso no quiero remarcar mucho, pero sí, ya se lo saben, esa ley del espejo de cuántas veces lo que resistes en alguien más es lo que te choca de checa. Y yo se los he dicho, no todo es del espejo, pero a veces sí va por ahí, entonces chéquense eso, cuando critican a alguien, pues si realmente no es un tema. Por ejemplo, ahorita cuando Omar le dijo controlador a Diana, pues no lo sé, tal vez él también tiene algo de controlador, tal vez no, pero tal vez ese controlador de su hermana lo lleva a reflejar otro tema de él que a él le falta trabajarse, ¿no? Entonces por eso lo digo, también a veces no es exactamente lo que te choca, te checa, pero a veces esa sombra de alguien más te muestra algo que no te atreves a trabajar en ti, ¿vale? Luego, el siguiente mensaje que encontré dice, cuando iban por Johnny, camino estaba bloqueado por un festival. El primer instinto fue asustar a los humanos y no funcionó. Pero cuando pidieron ayuda, todo se solucionó. Entonces, aquí lo que me encantó, yo se los he dicho, hay algunos jefes, porque si digo jefes porque yo no les digo líderes, que mueven a su gente desde el miedo, que literal siempre los están moviendo desde el miedo. Y hay gente que sí yo considero líderes, que son los que juegan en equipo. Y jugar en equipo no quiere decir que se pongan a hacer la chamba que no le corresponde, pero sí, por ejemplo, buscan la forma de capacitar y darles sus herramientas a sus gentes, apoyándolos para que aprovechen y exploren a lo máximo sus capacidades. Entonces, porque si de repente muchos, pues lo repito, jefes que simplemente piden resultados y es hazle como puedas, y tal vez muchos es porque así ellos aprendieron, pero no necesariamente porque ellos aprendieron quiere decir que sí tienes que manejar. Al final del día, les repito, un buen líder es el que apoya a su gente, y les repito, a veces tal vez consiguiéndole los cursos, las herramientas, el software o lo que requieran para que puedan explotar al máximo sus propias capacidades. Y al final del día, si ese empleado lo explota a sus máximas posibilidades, pues da un plus y un ganar-ganar para todos en la empresa, ¿no? Luego, el siguiente mensaje que conté me encantó porque justo ya cuando Drácula logró localizar a Johnny, que ya estaba en un avión y que fue una peripecia, fue todo un show que lograra alcanzarlo en el avión, pero pues fue eso, que le pidió perdón. Y sí lo digo porque la verdad sí se requiere nobleza y humildad. Hay muchas personas que dicen, no, pues mi pareja o mi hermano o mi papá no me pidió perdón, pero yo sé que lo siente, yo sé que sabe que está equivocado, y tal vez sí, pero pues les repito, alguien que realmente se para en su nobleza y en su humildad, pues acepta su error y se atreve a pedir perdón. Entonces, al final, pues lo único que tú pierdes si pides perdón y aceptas un error, pues es un poco tu soberbia o tu ego. Al final del día, quienes no piden perdón y no aceptan un error, es porque es muy grande su soberbia y su ego.
Entonces, y eso yo se los digo porque al final del día, aquí en el desarrollo humano hay muchas personas que según son muy grandes líderes, pero escúchelos aceptar una equivocación o pedir un perdón, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, sí se requiere mucha humildad y nobleza, y le repito, y no aplica solo para líderes, aplica para cualquier persona, tener esa humildad de aceptar, sí yo me equivoqué y sí yo te pido perdón. Luego, el siguiente mensaje que encontré, a ver, creo que hay un mensaje de Emma que dice, sí fue muy triste cuando Mavis le pide a su papá que le borre la memoria. Pues bueno, sí, por unos segundos, ¿no? Porque sí, o sea, dices, pues si se lo hace, ¿no? Triste hubiera sido si sí se la borra, ¿no? O sea, mega triste, pues, pero sí. Sí, como que en algún momento cuando se lo pide, sí es triste, ¿por qué? Porque te hace pensar que tal vez lo haga, pero también entiendo el punto que aunque no lo hizo, pues el que ella se sintiera tan mal que quería evadir así, ¿no? Entonces, pues sí. Al final, aunque no se lo hicieran, sí sientes feo porque se sentía tan mal Mavis que quería olvidarse ya de todos sus recuerdos. Entonces, pues sí, o sea, qué tan mal se sentía. Y pues obviamente aquí se aplica a veces cuando alguien se siente mal, pues ahora sí como que te enganchas a veces también como con esa tristeza y esas emociones de él, ¿no? Pero muchas gracias por tus aportaciones, Emma. Y entonces, el siguiente mensaje que encontré era, ya les había dicho a Mavis y a Johnny que aceptaba la relación, pero cuando se besaron instintivamente Drácula brincó y dijo no. Y bueno, ya luego pidió perdón y dijo que era la costumbre. Y bueno, aquí me río en el sentido de que, pues es normal, a veces cuando te estás trabajando, cuando ya tienes avances, pues hay que recordar cuántos años llevabas con esas creencias y esos patrones limitantes. Y siempre hay una posibilidad que cuando te descuides tengas retrocesos, tengas caídas. Y ahí lo que necesitas es no flagelarte, no caer en la culpa, no caer en la vergüenza, no caer en los autojuicios. Es ok. Simplemente te cachas, paras y vuelves a retomar esos acuerdos para que sí o sí esas nuevas creencias que te den plusvalía suban tus nuevos hábitos. Y mira, y aunque esos ya se vuelven tus nuevos hábitos, puede que también vuelvas a caer de repente y no pasa nada. Simplemente les repito, es ser compasivo contigo, empático contigo, no flagelarte, no comparte, no avergonzarte, no enjuiciarte, y es, ok, reconozco que volví a caer en lo de antes, pero yo sí deseo, y por ejemplo les he dicho aquí también a veces es como, reconozco que caí por esas recompensas ocultas, pero mis metas y mis sueños me dan más que esas recompensas ocultas. Y te lo digo porque, Emma, tú me habías comentado un poco de ese tema hace rato, te dije que iba a platicar de eso en el programa, no sé si quieras comentar algo, preguntar de este mensaje, porque te dije que eso, justo cuando me preguntaste hace rato, dije, lo voy a manejar en el programa y pues es en este mensaje. Entonces, si quieres comentar algo, dilo. Y no solo ella, cualquiera de los demás, yo sé que han estado un poco más participativos, Emma, está Paola, está Diana, pero pues todos los comentarios y los mensajes de todos son bienvenidos, ¿ok? Entonces, de hecho también en el sentido de que ya acabé con todos los mensajes, entonces más bien aquí ya es ese espacio en que si tienen duda de alguno de los mensajes que ya di, es momento que los digan. Si quieren aportar más mensajes como ustedes, por ejemplo, como aporta Emma, que aporta mucho las cosas que ella vio, perdón. Entonces, pues bueno, mientras voy viendo si ustedes dicen algo más, si tienen preguntas o comentarios, aprovecho mis comerciales. Recordarles que si creen que este episodio o algún otro le puede funcionar algo, etiqueten a esa persona o compartan el episodio, ya sea en el perfil de ustedes o en algún grupo que crean que puede funcionar. O pues dicen, yo no quiero compartirlo, pero pues creo que le puede funcionar a tal persona, pues lo etiquetan, ¿no? A ver, creo que ya mandó mensaje a Emma, déjenlo checo. A ver, dice, lo bueno fue cuando regresó a casa el papá de Mavis, le dice, cielito, lo peor de la vida sería que te fueras, pero es peor ver que sufres. Mavis solo quiero que vivas tu vida. ¡Claro! Y mira, y eso está muy complementario, porque si es que dar eso, de que aunque él la regó cuando vio que se iban a besar, él precisamente, él ya había dicho que aceptaba esa relación, y tú ya lo dijiste a detalle, ¿no? Había dicho todas estas palabras.
Entonces quedaba súper claro. Y pues mira, ¿qué más claro va a ser que él literalmente arriesgó su vida porque Drácula sí le hacía daño al sol? Entonces, literal, creo que aquí exageraron para como se supone que aguantan los vampiros en el sol, pues aguantó un chorro, pero sí digamos que llegó como muy quemadito, tan así que la hija primero dice, ¿qué te pasó? Y pues fue eso, pues estuvo quemando mucho cuando fue a buscar a Johnny y pedirle perdón, ¿no? Y pedirle que regresara y pues mostrarle sus errores. Entonces, pues sí, o sea, él tuvo unos grandes 20, pero pues era un poco lo que decía ese mensaje. Aunque él ya estaba claro que sí quería que Johnny y Mavis tuvieran la relación que ellos querían tener, porque pues ellos sentían que tenían el famoso click, que para mí pues es el enamoramiento, pero él lo respetaba, ¿no? Entonces, simplemente que en algún momento pues le ganó esa costumbre, esos viejos patrones, esas viejas creencias, y pues le repito, ahí simplemente lo que queda es ser compasivo cada vez que tú ya creaste, digamos, hábitos que te dan plusvalía, pero vuelves a caer en esos viejos patrones o creencias limitantes, ser compasivo contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tienen más dudas o comentarios. Recuerdo, si creen que este episodio le funciona a alguien, pues compártanlo o etiquétenlo. Recordarles que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche y los jueves, o se puede decir muchas veces, usualmente es en la madrugada del miércoles, cuando ya se pasaron de las 12 de la noche. Mando la encuesta con 6 opciones. Siempre respeto la que ganó, la que tenga más votos de esas 6 opciones. Recordarles que ahorita, pues obviamente va a estar Hotel Transilvania 2, está Crew 2, está Matrix Reload, está Lucy. Entonces hay muy buenas opciones. Entonces pues si gana Hotel Transilvania, bien, 2, si no pues la que ustedes le den más votos, ¿no? Recordarles que los lunes tengo el programa Reflexionando, ese sí es más teórico, sí es más como clase de coaching. Y también recordarles que doy coaching personalizado. Si ya sea aquí o en otro programa han cachado temas que les gustaría trabajar, o tal vez no por el programa, pero tienen temas que les gustaría trabajar por medio de coaching personalizado, pues se comunican conmigo y agendamos sus sesiones, ¿vale? No sé si todavía tengan más dudas, comentarios o vamos cerrando. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a todos los que participaron, ya sea a Emma, a Diana, a Paola, a Omar creo que estuvo, a Mauricio Colin, a Alejandro, a todos los que estuvieron participando, muchas gracias. Y entonces, pues creo que ya no hay más dudas, comentarios. Les repito, si creen que le emociona a alguien, pues etiquétenlo, compártenlo. Y pues muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, pues recuerden, mañana hay encuesta, voten y nos vemos aquí nuevamente el próximo miércoles a las 9 de la noche. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo, un beso, les deseo lo mejor. Gracias.